Buenas tardes. Gracias por el espacio, a la organización, Marcelo, Luis, al doctor Parrilla y a mi amigo Luis, a ambos, ¿no? Con el doctor Parrilla que intercambiamos muchas cosas profesionales y con el amigo Luis con quien compartimos un montón de cosas personales. Bueno, mucha gente conocida, amigos de siempre, así que, bueno, gracias por estar presente. Bueno, a mí me toca la parte de psicología o la parte psicológica y, bueno, siempre es una parte más difícil de abordar porque no se aborda desde de algo más específico, sino lo psicológico siempre es un factor más inespecífico, más difícil de comprender, muy variable de acuerdo a las características y a la personalidad, ¿no? Y con múltiples aristas, porque no es solo lo psicológico, sino que influye lo psicosocial. Digamos, el enfoque psicológico debería ir hacia lo psicosocial. Así que, bueno, vamos a tratar de decir algo al respecto. Esta conferencia o esta charla que voy a dar ahora la vengo preparando hace 30 años. Me di cuenta el otro día que estaba escribiendo algunas cosas, porque hace 30 años que trabajo en deportología y me vengo haciendo algunas preguntas. Y algunas preguntas que se van contestando, otras preguntas que voy investigando y contestando yo y otras que no se contestan nunca. O que uno está siempre en la investigación permanente o siempre buscando y nunca encuentra. Y hay preguntas que nunca se van a contestar. Entonces yo pensé, digo, bueno, esta charla tiene 30 años de preparación que tiene que ver con la experiencia y con lo que me tocó vivir. Esta mañana estuvo la doctora Napoli también, que también es una amiga de tantos años y hace muchos años trabajamos cuando en el CENAR estaba lo que era el Departamento de Prevención y Control del Doping, ¿sí? Que estaba el doctor D'Angelo a cargo y estaba la doctora Napoli trabajando y yo trabajaba en ese equipo. Íbamos dando charlas por ahí hablando un poco de la prevención. Bueno, yo acá me anoté 4 cosas, no tengo ninguna placa, porque estaba diciendo qué pongo, qué no pongo, qué pongo, qué no pongo, no pongo nada, dije. Me decidí por eso, ¿eh? Como buen psicólogo, sí, dudando, sí, al final. Bueno, no pongo nada y dije, me parece que lo voy a contar. Y me anoté 4 cosas que son para contar, que tienen que ver con el enfoque desde la psicología, si se quiere, o desde la psicosociología, ¿no? Y primero pensar que el deporte está inmerso en la cultura, no es algo que está ajeno al resto de la sociedad, no es un fenómeno aparte, ¿no? Cuando uno analiza el deporte, a veces uno analiza como si fuese segmentando a la sociedad en partes y como si cada segmento de esa sociedad pudiese analizarse de forma independiente al resto. Y el deporte forma parte del contexto social y forma parte de una cultura, ¿no? Así como cada uno de nosotros o cada individuo tiene una personalidad que es única e irrepetible y que nos distingue unos de otros, también la cultura es la personalidad de un colectivo, ¿sí? Cuando uno dice la cultura se está hablando a la personalidad de una sociedad, ¿no? Acá, qué sé yo, la cultura argentina, que siempre decimos el ser argentino, claro, es distinto al ser otra cosa distinta. Bueno, ahora, esa cultura se compone de un montón de cosas. Pero esa cultura es un marco general, un contexto general donde se desenvuelven las acciones. Entonces nosotros, primero, estamos metidos en una cultura. Y el deporte también tiene su propia cultura. Y dentro del deporte, cada deporte tiene su propia cultura. Con lo cual hay un fenómeno multicultural acá. La sociedad, el deporte como entelequia, si se quiere, ¿no? A veces yo escucho por ahí mencionar, dicen, sí, porque los valores del deporte, qué sé yo, digo, yo pienso en lo personal, el deporte es una entelequia, no tiene ningún valor. Los que tienen valor son las personas, nosotros, tenemos o no tenemos. Y los valores no son cosas que se dicen, son cosas que se hacen, ¿no? Un valor es una conducta de cualquiera de nosotros que trabaja en el ámbito del deporte, de un entrenador, de una entrenadora, de un deportista, y en los valores se ven, casi ni hay que mencionarlos, ¿no? Casi que se puede comprender mirando al otro actuar, ¿no? Porque si alguien dice, no, porque mis valores, yo esto, el otro, yo le diría, no digas nada, deja que te miramos un rato y después nosotros decimos cuáles son tus valores, ¿no? Entonces, hay como un fenómeno cultural que se da. Entonces, también el fenómeno del doping en el deporte puede explicarse a través de lo que es la cultura del deporte y a través de lo que es la cultura de cada uno de los deportes.
porque en ese marco se da, no se da fuera de eso, ¿no? Entonces, hay deportes en donde, bueno, hay cierta cuestión cultural que está dando vuelta y hay deportes que tienen otra mirada sobre la cuestión. Entonces, ahí hay una... Entender eso me parece, o por lo menos comprender, o por lo menos saber que existe esa mirada desde la cultura. La cultura resiste las estrategias muchas veces. Porque una estrategia o un enfoque o un método de trabajo que va en contra de la vivencia cultural es resistida por esta, ¿no? Entonces a veces es difícil intervenir desde ese lado, ¿no? Entonces a veces uno se encuentra como limitado. Después está el entorno, que es el segundo punto que yo me anoté, que no tiene que ver con la cultura como un fenómeno más grande, sino tiene que ver con el entorno. El deporte no es... No podemos decir deportes individuales y deportes grupales, o deportes individuales y deportes colectivos. Todos los deportes son colectivos en un punto. No es un fenómeno aislado. El deportista o la deportista no está en soledad, el lobo estepario que anda por ahí, ¿no? Siempre es un fenómeno colectivo porque interacciona todo el tiempo. Entrenador, entrenadora, el médico, el psicólogo, los preparadores físicos, los compañeros, los rivales, es un fenómeno colectivo. Y eso... Hay un entorno ahí adentro que anda dando vueltas. Y los deportistas están influidos por este entorno. Así como están influidos por la cultura, también están influidos por su entorno inmediato. O sea, ya fíjate, ya acá tenemos como dos elementos que son difíciles de evaluar, difíciles de catalogar, casi invisibles, porque yo estoy influido por la cultura sin darme cuenta, me doy cuenta, o alguien se da cuenta en mis acciones, y estoy influido por mi entorno sin darme cuenta, y me doy cuenta en mis acciones, o alguien se da cuenta en mis acciones, ¿no? Entonces, nos sirve por lo menos para comprender, no sé si para explicar, pero sí para comprender. El tercer punto que me anoté es el deportista. También acá hay algo que se juega desde la persona, ¿no? Digamos, que va más allá de ese entorno y que va más allá de la cultura. ¿Por qué? Porque en el mismo entorno y la misma cultura, dos personas reaccionan distinto también. Si no, sería como un estándar de comportamiento dentro de ese entorno y dentro de esa cultura. Entonces también acá hay un fenómeno que tiene que ver con la personalidad, que tiene que ver con la característica del sujeto, con su propia personalidad, con las vivencias que le tocó, con su propia experiencia, con sus propias expectativas. Debería agregar acá algo que el otro día estaba pensando. ¿Saben cuál es la fórmula de la satisfacción? Satisfacción en general, no digo en la vida. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es realidad menos expectativas, ¿no? Cuando las expectativas son muchas y la realidad no condice con esas expectativas, aunque la realidad sea buena, pero no condice con esas expectativas que uno tenía, produce una insatisfacción en nosotros, porque estábamos esperando algo que no sucede. Y al revés, cuando no esperamos mucho, pero la realidad nos da una linda sorpresa, nos demuestra que está bueno, genera una buena satisfacción en nosotros. También están las expectativas propias del deportista y las expectativas que son depositadas en el deportista. Que es, ¿qué espero de mí? ¿Y qué esperan los demás de mí? Que juega todo el tiempo eso, ¿no? Desde lo familiar, desde el entorno, ¿no? Cuando uno dice... sobre todo en los chicos y en los adolescentes, dice, no, tiene perfil, tiene potencial, tiene, ¿no? O cuando uno ve en un chiquito, una chiquita de 8, 10, 12 años y dice, no, va a ser campeón. Sí, qué sé yo, será o no será, qué sé yo, será albañil, arquitecto, médico o lo que fuere, no importa. Lo importante es lo que soy, no lo que será mañana. ¿Quién sabe lo que será mañana, ¿no? Entonces, uno ahora cuando mira con esta perspectiva, ya lo está tratando desde esa perspectiva. Pues yo digo, esta nena me la imagino campeona olímpica, porque veo que tiene ciertas condiciones, cierto talento, cierta predisposición, cierto comportamiento que tiene que ver con eso. Entonces ya lo proyecto. Ahora, el tratamiento es desde ahí, no desde acá. Entonces, ya estamos mal ahí, ¿no? Hay como un entorno y hay una personalidad que es susceptible muchas veces a este entorno y muchas veces sobre esas expectativas que a veces son desmedidas, que a veces pueden estar bien, pero nada, no debería uno generar demasiadas expectativas. Entonces, la frustración también es un condicionante. O la prevención de la frustración, vamos a decir.
porque ni siquiera. ¿No? Por miedo a frustrarme, por temor a frustrarme a mí o a mi entorno, ¿no? Muchas veces caigo en conductas que son inapropiadas o que no condicen con lo que tiene que pasar en el deporte. Entonces, ustedes fíjense, cuando yo hablo de todo esto es un campo de estudio que no terminás de analizarlo nunca. Primero, ¿por qué? Porque es difícil comprender la cultura. Hay fenómenos generales que van pasando, ¿no? Después, la cultura de ese deporte. Después, el entorno es una variable difícil de trabajar. Porque el deportista, ¿cuánto tiempo está con nosotros? ¿Qué sé yo? En el consultorio conmigo trabajando. ¿Cuánto está? Un rato. 1 hora por semana. Si tenés un trato más cotidiano, un poquito más. Ese rato. Y hay como una influencia profesional ahí. Pero después, el resto del tiempo, ¿dónde está? ¿No? Y está metido en ese entorno, está metido en esa cultura. Lo mismo pasa con ustedes o desde cualquier profesión, ¿no? Entonces, el grado de influencia que nosotros, profesionales, tenemos es una cuota aparte de todo el grado de influencia del entorno, ¿no? Con lo cual, a veces es difícil y es difícil también de evaluar. Ahora, somos responsables de esa cuota aparte. Que uno debería decir. Hay algo que tiene que ver con la vida de ese deportista o con la vida de ese equipo que tiene que ver conmigo. ¿Cuánto? ¿Un 1%, 2%, 10%? No lo sé. Pero hay un pedacito que sí tiene que ver conmigo, ¿no? Esto que hablaba Durkheim de la ética de la responsabilidad, ¿no? Somos responsables nosotros. No nos podemos hacer desentendidos como si lo que pasa en el deporte fuese lo que le pasa a los demás y no lo que nos pasa a nosotros. O yo no tengo nada que ver, ¿no? Describo todo como si fuese ajeno. ¿Y vos qué sos, Alfredo? No, y yo no. No, nosotros también tenemos una cuota aparte. Bueno, entonces, ahí en el deportista también se juega desde sí mismo, desde sus posibilidades, desde sus expectativas, desde su propia experiencia, ¿no? Desde si es más vulnerable, menos vulnerable, si tiene más en claro lo que quiere o tiene menos en claro lo que quiere, si tienen claro sus propósitos, sus objetivos, o si no los tienen claro. Escucho muchas veces a los entrenadores que dicen, bueno, cuando uno a los deportistas tiene que enseñarles y tiene que orientarlos y no ponerles ni objetivos muy altos ni objetivos muy bajos, porque si no esto los frustra o los pone en una condición. Digo, bueno, también hay algo ahí de que el propio deportista tiene expectativa de sí mismo, ¿no? En psicología se estudia mucho lo que se llaman sesgos cognitivos. El sesgo es una interpretación que yo hago de la realidad, ¿no? Hay un montón de sesgos. Hay como 160 que se estudian en psicología. No me los acuerdo, ni 10 me acuerdo. Pero hay como 160 que se estudian y cada vez se estudian más y aparecen, ¿no? La sobrevaloración es un sesgo cognitivo, ¿no? Cuando yo me sobrevaloro, genero sobre mí más expectativas, o al revés, la subvaloración también es un sesgo. La sobrevaloración del entorno. Bueno, fíjense, 3 círculos: la cultura, el deporte y el deportista. Y acá hay 2 cosas que a mí se me ocurren que uno puede hacer. Uno, trabajar desde lo profesional y desde la propia experiencia y desde la propia disciplina, vamos a decir. En este caso, la psicología. ¿Qué puedo hacer yo desde la ciencia para ayudar a ese deportista, para ayudar a ese equipo o lo que fuere, ¿no? Y ahí tengo que tener una estrategia de trabajo, ¿no? Me parece que siempre desde lo profesional uno debe tener un trabajo. La intervención es estratégica, no azarosa. No puede ser reactiva la intervención. A medida que van pasando las cosas, yo voy actuando. Por supuesto que siempre uno tiene cosas que van pasando en el camino y va modificando, pero yo tengo que tener una estrategia de abordaje al deportista. Entonces, cuando yo tengo una estrategia, y esa estrategia tiene que ver con esa personalidad, tiene que ver con el estudio de ese entorno, tiene que ver con entender la cultura, y yo puedo hacer una estrategia mejor, y puedo trabajar mejor con el deportista, y lo podemos ayudar un poco más, ¿sí? Entonces, lo primero que digo es lo estratégico profesional, y después lo personal, ¿no? Porque, como decía Luis, ¿no? O dije yo hace un ratito, voy a saludar al doctor Parrillo y voy a saludar a Luis, ¿no? Digo, coinciden en la misma persona, ambas, ¿no? Y pasa esto muchas veces, ¿no?
que uno con esa cosa profesional o esa distancia o pone a veces eso en el medio con el otro, y es una persona como cualquiera de nosotros, como yo, que le pasan cosas parecidas o que le pasan cosas distintas, pero que lo sufre porque le pasan cosas que tienen que ver con su sufrimiento o con sus alegrías. Entonces, también hay un ámbito personal. La comprensión, el estar cerca, el saber escuchar, que va más allá también de lo profesional, ¿no? Bueno, me parece a mí que es la manera de trabajar de nosotros está ahí. Y después está el otro punto, que es la prevención, ¿no? Lo utilizamos mucho nosotros desde los científicos. La prevención, la prevención, la prevención, la prevención, la prevención, la prevención, ¿no? Y digo, no sé si actuamos siempre bien en prevención. Yo me lo pregunto a mí mismo, no los quiero involucrar a ustedes porque, digo, pero yo me lo pregunto a mí mismo. ¿Estoy actuando bien en prevención? Si yo tuviese que decir, en psicología del deporte habría como 3 campos de trabajo, ¿no? Para que uno pueda comprender, como tres campos. Uno más deportológico, que tiene que ver con el rendimiento, que es cómo nosotros ayudamos a ese deportista o a esa deportista a tener un rendimiento o optimizar su rendimiento. No sé si uno puede mejorar al otro, pero sí puede hacer que no sea menos de lo que es, ¿no? Eso que dicen, la mejor versión de sí mismo, ¿no? Bueno, por ahí lo podemos ayudar a dar esa mejor versión de sí mismo. Después hay un campo de contención casi clínico, diría yo, más de un enfoque más clínico, no tan deportológico, y mirás al sujeto de otra perspectiva, ¿no? Y después hay un campo de la prevención, ¿no? Y la prevención esa tiene que ser un poco más inespecífica, no tiene que tener como un contenido de si tomás esto te hace mal, si tomás esto te van a sancionar, ¿no? Digamos, como si fuesen un modelo más médico-sanitarista o médico jurídico, no sé cómo llamarlo, un método jurídico. Si haces esto vas preso. Digo, por lo menos yo, no sé, yo a mis hijos no lo eduqué. Mirá, no hagas esto porque viene la policía, te va a agarrar y te va a llevar preso. Entonces, o no hagas esto porque te va a hacer mal. Bueno, lo usamos a veces, pero me parece que tiene que ver más con algo general. Que comprenda por qué las cosas son así y por qué las cosas hay que hacerlas de tal forma, porque si no, cuando la prevención es muy específica, uno tiene que estar todo el tiempo controlando. Si yo quiero que algo no suceda, lo controlo. Ahora, no sé, Luis me puede preguntar, ¿qué está haciendo tu hija ahora? Mi hija Lucía, de 24 años. Yo te diría, Luis, no sé. La verdad, yo estoy acá, andás a ver qué está haciendo. Me imagino que puede estar en su trabajo, qué sé yo, no sé, pero no sé qué está haciendo. Pero sí les puedo decir lo que no está haciendo. Hay cosas que seguro no está haciendo. Entonces, ¿por qué sé que eso no lo está haciendo? Y porque se crió en un marco de valores. Y eso guía su conducta, porque si no, yo tengo que estar controlando todo el tiempo. Y el control, la única manera de ejercerlo es ejercerlo todo el tiempo, ¿no? Cuando íbamos a la escuela, bueno, yo iba a la escuela hace muchos años atrás, tirábamos tiza, era típica, no teníamos muchas cosas para divertirnos como los chicos hoy, ¿viste? Entonces la diversión nuestra era tirar tizas y esas cosas. Pero mientras la maestra no miraba. Cuando la maestra miraba éramos el ejemplo del comportamiento. Ahora, cuando la maestra se da vuelta, tirábamos tiza. Entonces, ¿qué tenía que hacer la maestra? Estar mirando todo el día. Y cuando un minuto la maestra salía por algo que se iba a dirección, pedía al celador o a la celadora que venga y se quede mirando, ¿no? Entonces, el control, la única manera de ejercerlo es controlando, todo el tiempo. Ahora, cuando uno genera cultura, cuando uno genera un marco de valores, cuando uno genera un marco de comportamiento, no hace falta que estés ahí, ya sabes lo que no lo van a hacer. Entonces me parece que la prevención tiene que ir para ese lado. Aparte, naturalmente, mecanismo psicológico, el control que genera del otro lado. Evasión. Como la tercera ley de Newton, ¿no? Principio de acción y reacción. Toda acción tiene una reacción de igual magnitud en la misma dirección, pero en sentido contrario, ¿no? Entonces, naturalmente el control. Nosotros salimos a la calle y decimos, allá hay una cámara. Yo busco en la aplicación del celular dónde están las cámaras de la multa.
y las esquivo. O bajamos la velocidad o nos hacemos los buenitos, ¿no? Naturalmente el control genera un mecanismo inconsciente de evasión. Entonces, no está bueno generar con el otro una relación de control-evasión. Entonces, lo que está bueno es generar un marco en donde, mirá, yo no te digo lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. En la conversación y en el trabajo nuestro, vos mismo te vas a dar cuenta qué es lo que corresponde y qué no, ¿no? Entonces, me parece a mí que también uno sale ahí, saca el dedo del juicio, ¿no? El juicio, esto está mal, esto está bien, y pone otras cosas en juego. Bueno, yo quería un poquito darles esta perspectiva, ¿no? La mirada desde lo, si se quiere, psicosociológico, porque me parecía que en cualquier fenómeno, y vamos a meternos en el mundo del deporte, en cualquier fenómeno que se dé dentro del deporte, tienen que ver estos campos, ¿no? Lo cultural, el entorno, la persona, ¿viste? Y cómo juega todo lo que nosotros podemos hacer para prevenir y que, bueno, después hay otra cosa que me quedé pensando. El otro día, con Luis, aparte de la cosa profesional que tenemos, él es de Boca, yo soy de Racing. Entonces tenemos, viste, así como esta cosa, comentamos los partidos, viste, si estoy en la cancha no porque no hay señal, viste, pero si estoy mirando por televisión le digo Luis esto, Luis el otro, y entonces me comenta y me hace algún comentario, ¿no? Irónico, ácido, viste, nos chicaneamos un poco. Digo, el técnico de Racing es de Boca, sí. Pero se está haciendo de Racing, lo estamos. Bueno. Bueno, escúchame, ¿qué hacemos nosotros los académicos? No, ¿sabés lo que pasa? Que primero y segundo, ¿viste? También eso pasa en el deporte, ¿no? Es como que hay una mirada despectiva con el segundo, ¿no? Hay una mirada como de disvalor, hay una mirada de que no vale, de que, ¿no? Entonces parece que todo se termina jugando en ese segundo. Sí, ahí se juega la victoria o la derrota. La victoria o la derrota, sí, Raúl, la victoria o la derrota. Y eso es. Yo siempre le digo a los deportistas, y termino con esto, ¿no? Hace muchos años vi una película que trabajaba Al Pacino, que se llamaba Un Domingo Cualquiera la película. Any Given Sunday es en inglés. Y decía, y él era un entrenador de fútbol americano y le decía a los deportistas, miren muchachos, dice, un domingo cualquiera se puede ganar, un domingo cualquiera se puede perder. Así es el deporte, ¿no? Bueno, quería terminar con esto. Quería agradecer una vez más a la organización y bueno, nos vemos la próxima. Gracias.